A veces, la verdadera amenaza no viene del enemigo evidente, sino de quien sonríe a tu lado mientras guarda en el alma un rencor oculto. Hay personas que, aunque se muestren afectuosas, emanan una energía que incomoda, como si algo no encajara del todo entre sus gestos y sus palabras. Carl Jung, pionero en el estudio del inconsciente, hablaba de la sombra, esa parte reprimida de nuestra psique que suele proyectarse, especialmente, en quienes nos rodean. Y es en ese espejo donde muchas veces se esconden las señales más inquietantes del rechazo no dicho, del odio disfrazado de afecto. ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano, a pesar de su aparente cercanía, lanza pequeñas dagas disfrazadas de humor o consejos? Hay momentos en los que no sabes si reírte o sentirte ofendido. Esa ambigüedad es clave. Porque el odio encubierto no suele expresarse con gritos, sino con silencios calculados, con bromas punzantes, con consejos que no buscan ayudarte sino desviarte. La mente humana, como decía Jung, es experta en camuflaje. Y cuando el inconsciente actúa, se manifiesta en formas que no siempre son obvias, pero sí profundamente significativas. Una de las señales más frecuentes de este resentimiento encubierto es el desprecio camuflado en ironía. No se trata de bromas inocentes o de humor compartido. Es ese tipo de comentario que, aunque parezca chistoso, deja una herida invisible. Esas frases que supuestamente no hay que tomar en serio, pero que curiosamente siempre apuntan a lo que te duele o te hace sentir vulnerable. Jung explicaba que lo que rechazamos en los demás suele ser un reflejo de lo que no aceptamos en nosotros. Así, cuando alguien te lanza sarcasmos constantes, puede estar luchando con partes de sí mismo que le resulta insoportable ver reflejadas en ti. No es casualidad que este tipo de personas rara vez te alaben sin añadir una crítica velada. Qué bueno que te ascendieron, aunque seguro fue porque ya no quedaba nadie más, ¿no? Estas palabras, que a primera vista suenan a juego, en realidad están cargadas de intenciones que buscan disminuirte, colocarte en duda, quitarte mérito. Y lo hacen con una sonrisa, lo cual confunde aún más. La ironía, en este caso, no es humor, es un disfraz emocional. Luego está el sabotaje sigiloso. No es que esa persona te diga abiertamente que no cree en ti. Simplemente, cuando compartes tus planes, te responde con entusiasmo fingido, pero más adelante encuentras obstáculos inesperados, olvidos oportunos, consejos que en realidad te alejan de tus metas. Jung advertía que muchas veces, lo inconsciente opera como una fuerza que busca arrastrarnos hacia lo no resuelto. Así, alguien que siente envidia o inseguridad puede sabotearte sin siquiera ser plenamente consciente de que lo está haciendo. Esta forma de agresión no parece dañina al principio. Todo tiene una excusa razonable: se me pasó, no lo hice a propósito, solo quería ayudarte. Pero con el tiempo, si prestas atención, verás un patrón. Las equivocaciones siempre coinciden con tus momentos importantes. Tus decisiones, tus ideas, tus sueños, de alguna forma siempre acaban desordenados cuando pasan por sus manos. La sombra actúa así, desde lo oculto, pero con una precisión que te deja confundido, preguntándote si el problema eres tú. No lo es. Es el resentimiento de otro expresándose en forma de tropiezo constante. Hay quienes incluso te muestran su preocupación por ti mientras, en el fondo, están esperando que fracases. No te lo dicen, pero lo sienten. Y ese sentimiento se filtra, como humedad en una pared. Aparece en sus silencios, en cómo cambian de tema cuando les compartes una buena noticia, en esa mirada fugaz cuando te ven avanzar. Otra señal poderosa es la ausencia emocional en los momentos clave. No hablamos de personas ocupadas o distraídas ocasionalmente. Hablamos de esa presencia que está, pero no está. Esa amiga que no celebra contigo cuando logras algo importante. Ese hermano que no te llama cuando sabe que estás pasando un mal rato. Esa pareja que se desconecta justo cuando necesitas una palabra de aliento. Jung decía que una relación se mide no por la cantidad de tiempo compartido, sino por la calidad emocional del vínculo. Y cuando alguien te niega su calidez en los momentos decisivos, es señal de una desconexión mucho más profunda. Estas ausencias no siempre son evidentes. Se ocultan bajo frases como estaba muy ocupado, no sabía que era tan importante para ti, o el clásico pensé que estabas bien. Pero con el tiempo, uno siente la diferencia. Porque quien te quiere, encuentra la manera.
Y quien no puede estar emocionalmente disponible para ti cuando más lo necesitas, probablemente está lidiando con sus propias sombras. Como explicaba Jung, no todos tienen la capacidad de sostener el dolor o la alegría ajena, especialmente cuando esas emociones les tocan fibras internas que ellos mismos han reprimido. De forma parecida, surge la competencia sorda. Esa dinámica en la que, cada vez que tú logras algo, la otra persona siente la necesidad de igualarte o superarte. No lo dice, pero lo hace. Si te compras algo, se compra algo mejor. Si compartes un logro, inmediatamente te responde con otro suyo. Lo que debería ser una celebración compartida se transforma en una carrera sutil por el protagonismo. En esta lucha no declarada, todo se convierte en una comparación silenciosa. Y eso desgasta. No se trata de una competencia sana o motivadora. Es más bien una batalla disfrazada de amistad o cercanía. Una guerra fría emocional en la que cada palabra está medida y cada gesto contiene una doble intención. Jung señalaba que muchas veces, la envidia no asumida se disfraza de rivalidad silenciosa. Y esa energía, cuando se repite, termina haciendo mella en tu autoestima. Porque no es solo la falta de apoyo, es la necesidad constante de demostrar, de validar tu valor ante alguien que no está dispuesto a verlo sin sentirse amenazado. Estas experiencias no solo nos confunden, también nos hacen dudar de nosotros mismos. Y es ahí donde la sombra del otro empieza a invadir nuestro espacio psíquico. El primer paso, como bien enseñaba Jung, es tomar conciencia. Porque solo lo que se reconoce, se puede transformar. Y solo cuando vemos claramente lo que está ocurriendo, tenemos la oportunidad de elegir si queremos seguir ahí, o empezar a alejarnos de lo que ya no suma. Lo que más duele no es el golpe directo, sino esa sensación de que alguien, desde las sombras, está torciendo lentamente la imagen que otros tienen de ti. Cuando una persona cercana empieza a difundir versiones distorsionadas de lo que dices o haces, no siempre lo notarás de inmediato. De hecho, probablemente lo sientas antes de confirmarlo. Jung decía que el inconsciente deja rastros, no puede ocultar por completo sus motivaciones. Y cuando alguien empieza a hablar a tus espaldas con un tono envenenado, esas huellas emocionales llegan a ti en forma de miradas esquivas, cambios de actitud o silencios que antes no estaban. Ese tipo de comportamiento suele justificarse bajo la máscara de la preocupación. Solo lo mencioné porque me importas, dicen. Pero no es empatía lo que hay detrás, sino una necesidad de degradar tu imagen, quizás para elevar la propia, quizás para obtener control, o simplemente porque les resulta intolerable verte brillar. La sombra actúa con astucia, sabe disfrazarse, pero no puede evitar dejar grietas en la máscara. Y tú empiezas a darte cuenta. Te das cuenta cuando una persona en común se muestra extrañamente distante, cuando te llega un comentario tergiversado, cuando algo que compartiste en confianza aparece en boca de alguien más. Eso no ocurre por accidente. Es una estrategia inconsciente, o muy consciente, de quien no ha sabido lidiar con su propia oscuridad y ha decidido proyectarla en ti. Y como toda proyección, tiene más que ver con lo que le duele a él que con lo que tú haces o dejas de hacer. Esta forma de hostilidad, sutil pero dañina, tiene efectos reales. Te deja confundido. Te obliga a poner en duda tus relaciones. Y, lo más peligroso, puede hacerte sentir culpable sin razón. Es fundamental aprender a distinguir la diferencia entre quien te cuestiona con amor, y quien te sabotea con palabras suaves pero venenosas. Jung enseñaba que lo inconsciente, cuando no se reconoce, se convierte en destino. Y si no pones límites, si no nombras lo que está pasando, es probable que termines atrapado en una red de manipulaciones que te agotan. Otra señal que resuena con fuerza es la incapacidad de reconocer tus logros. Has trabajado duro, te has esforzado, has enfrentado tus miedos, pero al compartir esa alegría con alguien que consideras cercano, te encuentras con una respuesta tibia, indiferente o directamente evasiva. No hay felicitación, no hay emoción compartida. En su lugar, hay silencio, qué bien seco, o un cambio repentino de tema. Y aunque intentas racionalizarlo, algo dentro de ti se encoge. Porque sabes que esa frialdad no es casual. Ese rechazo emocional no siempre grita, pero se siente como un portazo. Jung explicaba que la sombra también se manifiesta en la imposibilidad de alegrarse por el otro.
quien se siente pequeño por dentro no tolera ver a alguien que, desde su perspectiva, se está elevando. Y entonces, en lugar de celebrar contigo, se retrae. Y esa ausencia, justo cuando esperabas un gesto de alegría compartida, duele más que cualquier palabra. No confundas esto con simple distracción o falta de entusiasmo pasajero. Lo que aquí se describe es un patrón: cada vez que avanzas, esa persona se encoge emocionalmente. Y lo hace no por falta de cariño, sino por exceso de conflicto interno. Porque tu luz resalta sus sombras. Porque tu logro pone en evidencia su estancamiento. Y aunque no lo diga, lo sientes. Lo ves en su mirada, en su lenguaje corporal, en cómo intenta minimizar lo que lograste. Esto no significa que debas rodearte solo de gente que te aplaude. Significa que mereces estar con quienes se alegren sinceramente por ti. Porque esa alegría compartida no es un detalle menor, es un signo de salud emocional. Jung insistía en que lo que reprimimos, lo que negamos, termina filtrándose de formas insospechadas. Y en estos casos, lo que se filtra es la incapacidad de amar al otro sin reservas. Ahora bien, hay una escena que revela más que 1000 palabras, la forma en que alguien reacciona cuando te ve vulnerable. No todos saben estar cuando caes. No todos saben abrazar tu tristeza o sostener tu dolor. Pero hay quienes, lejos de consolarte, parecen disfrutar de ese momento de debilidad. Se muestran fríos, te juzgan o directamente se ausentan. Como si tu fragilidad fuera una molestia o, peor aún, un recurso para reafirmar su poder. Este tipo de reacciones no son fallas empáticas accidentales. Son revelaciones. Jung explicaba que quien no ha hecho las paces con su propia vulnerabilidad difícilmente puede sostener la de otro. Y entonces, cuando te ve llorar, en lugar de acercarse, se aleja. O peor, lanza un comentario disfrazado de consejo, pero lleno de juicio. Es que tú siempre haces drama, debes dejar de ser tan sensible, tienes que superarlo ya. Ninguna de esas frases ayuda. Todas vienen de un lugar de desconexión. Detrás de esa respuesta se esconde muchas veces una forma de odio sutil: no pueden soportarte débil, no porque les moleste tu dolor, sino porque activa algo que ellos mismos han aprendido a negar en su interior. En lugar de empatía, lo que aparece es irritación. Y es entonces cuando tienes que observar con detenimiento. ¿Quién está contigo cuando todo se desmorona? ¿Quién permanece sin juzgar, sin señalar, sin corregirte? Ese es el verdadero termómetro emocional. Las sombras no toleran la caída del otro, porque las enfrenta con sus propias heridas. Y si hay una señal clara de que alguien no te quiere bien, es su incapacidad de estar cuando más necesitas humanidad. De igual forma, otra manifestación de este resentimiento oculto es la necesidad de controlar tus decisiones. Puede presentarse como ayuda, como preocupación, como una supuesta guía. Pero en realidad es un intento de moldear tu camino para que no te desvíes de lo que esa persona considera correcto. No es amor. Es control disfrazado. Jung advertía que cuando alguien busca dirigir la vida de otro, suele ser porque no logra gobernar la propia. Así que proyecta su caos interno hacia afuera, convirtiéndote en el blanco de sus inseguridades. Esa persona te dice cómo debes actuar, qué debes decidir, con quién relacionarte. Y lo hace con dulzura, con frases como "yo solo quiero lo mejor para ti", mientras vas sembrando dudas, miedos y dependencia. El problema es que esta manipulación no se presenta de forma brusca. Es progresiva. Y por eso, cuesta tanto detectarla. Comienza con un consejo. Luego con una crítica suave. Después con una advertencia velada. Y antes de que te des cuenta, estás viviendo más desde la necesidad de complacer que desde tu propio deseo. Te han robado la brújula interna, y ni siquiera te diste cuenta de cuando sucedió. Romper este patrón implica coraje. Porque muchas veces, quien manipula emocionalmente, también tiene un lugar importante en tu vida. Pero Jung lo decía sin rodeos: lo que no se confronta, se convierte en destino. Y si no pones un alto, si no recuperas el control sobre tus propias decisiones, acabarás viviendo una vida que no es tuya. Una vida guiada por la sombra de otro. Hay vínculos que se sienten como una cuerda floja, avanzas, pero cada paso está lleno de tensión. No sabes si esa persona cercana va a sostenerte o a soltar la cuerda en el momento menos esperado.
Y esa incertidumbre constante empieza a robarte la paz. Carl Jung nos recordaba que la mente inconsciente tiene formas muy sutiles de manifestarse, especialmente a través de las relaciones. Cuando una conexión te deja exhausto, confundido o en estado de alerta, es probable que esté operando algo más profundo que simples diferencias de carácter. Es difícil aceptar que alguien que consideras cercano pueda guardar un rencor silencioso. Más aún si su actitud es ambigua, a veces amable, otras veces hiriente. Esa mezcla de cercanía y malestar es lo que más confunde. Porque te hace dudar de tu percepción, cuestionarte si estás exagerando, si estás siendo demasiado sensible. Pero no. Esa incomodidad es una brújula emocional. Y aprender a escucharla es el primer acto de amor propio. Lo que Jung llamaba la sombra no es solo una metáfora poética. Es una estructura psíquica real, todo aquello que no hemos integrado de nosotros mismos y que, por tanto, proyectamos fuera. Y lo proyectamos, sobre todo, en quienes más cerca tenemos. Por eso, el odio más dañino no siempre viene del enemigo lejano, sino del amigo íntimo que no ha sabido procesar sus propias heridas. Porque ahí, en esa cercanía, se activa la proyección, tú te conviertes en el reflejo de lo que el otro no tolera ver en sí mismo. Y cuando eso ocurre, empiezas a notar comportamientos repetitivos que no puedes ignorar por más tiempo. Como ese hábito constante de corregirte en público. No importa lo pequeño que sea el error, esa persona parece encontrar siempre el momento exacto para señalarlo frente a otros. Lo hace con una sonrisa, claro, porque así disfraza el golpe de cortesía. Pero tú lo sientes. No es corrección amorosa, es una forma de posicionarse por encima. De hacerte ver que, para ella, tú siempre estás un escalón abajo. Este tipo de dinámica no es casual. Tiene una raíz emocional profunda. Cuando alguien se siente disminuido internamente, necesita reforzar una imagen de superioridad. Y la forma más fácil de hacerlo es a través de quien tiene cerca. Así, cada vez que tú hablas, te interrumpe. Cada vez que aportas algo, lo minimiza. Cada vez que cometes un error, lo amplifica. Todo con sutileza, pero con una constancia que ya no puede ser ignorada. En este punto, es importante hacer una distinción, no todo desacuerdo es una señal de odio oculto. No toda corrección es malintencionada. Pero cuando hay un patrón sostenido de invalidación, de competencia pasiva, de reducción constante, entonces estamos frente a una relación contaminada. Y si no se confronta, empieza a debilitar tu seguridad interna. Porque el veneno no siempre mata de golpe, a veces lo hace gota a gota. Otro indicio poderoso aparece cuando tus emociones son sistemáticamente ignoradas o minimizadas. Le cuentas algo importante, una alegría, una angustia, una inquietud, y la reacción es mecánica, distante, como si le hablara a una pared. Esa persona puede estar físicamente presente, pero emocionalmente está ausente. Jung hablaba de esto como una disociación del sí mismo. Cuando alguien no ha integrado sus emociones, le resulta casi imposible conectar con las de los demás. Y ese vacío emocional no solo se nota, se siente como una pared invisible entre ustedes. Hay personas que te escuchan con el cuerpo, pero no con el alma. Te miran, pero no te ven. Te responden, pero no te sienten. Y esa desconexión va desgastando tu capacidad de compartir. Porque entiendes, quizás sin palabras, que ahí no hay espacio para ti tal como eres. Que tus emociones, tus logros, tus miedos, son recibidos con indiferencia o desdén. Y eso, poco a poco, apaga la confianza. La comunicación se vuelve superficial. Tú dejas de hablar, no porque no tengas nada que decir, sino porque sabes que del otro lado no hay nadie que realmente escuche. Esto también es una forma de rechazo. No siempre el odio se expresa con insultos. A veces se expresa con el silencio, con el desinterés, con la ausencia emocional cuando más se necesita la presencia. Y aunque ese tipo de trato se disfrace de neutralidad o tranquilidad, en realidad encubre una desconexión profunda. Una desconexión que puede estar alimentada por resentimientos, por celos no admitidos, por heridas que el otro nunca se atrevió a mirar. Entonces empiezas a cuestionarte, ¿por qué me siento tan solo al lado de alguien que supuestamente me quiere? ¿Por qué siento que tengo que justificarme todo el tiempo? ¿Por qué esta relación, en lugar de nutrirme, me drena?
Y ahí es donde comienza la verdadera transformación, cuando dejas de justificar lo injustificable. Cuando te permites nombrar lo que antes callabas. Cuando reconoces que el afecto no es excusa para la manipulación, la indiferencia o el juicio constante. Jung decía que el trabajo más difícil del ser humano es enfrentarse a su propia sombra. Pero también decía que hacerlo es el camino hacia la libertad. Porque cuando ves con claridad, ya no puedes seguir negando lo que sientes. Y si algo en tu interior te está diciendo que esa relación ya no es segura, que no hay reciprocidad emocional, que no hay autenticidad, entonces es momento de escucharte. No se trata de cortar lazos con todo aquel que cometa un error o tenga un mal día. Se trata de aprender a diferenciar entre lo ocasional y lo estructural. Entre quien se equivoca y lo repara, y quien hiere de forma constante, aunque sea con una sonrisa. El verdadero peligro no está en el grito, sino en la caricia que esconde una herida. Y cuando comprendes esto, empiezas a mirar distinto. No desde el rencor, sino desde la conciencia. Porque entender que alguien te proyecta su sombra no es para victimizarte, sino para recuperar tu poder. El poder de decidir con quién compartes tu energía, tu tiempo, tu vulnerabilidad. Porque eso no es cualquier cosa. Es tu vida. Y nadie merece tener un lugar en ella si lo único que hace es contaminarla con su propia oscuridad no reconocida. Hay silencios que pesan más que 1000 gritos. Miradas que no dicen nada, pero te dejan el alma temblando. Y es ahí, en esos pequeños gestos que se repiten, donde se revela la verdad de un vínculo. No hace falta que alguien te diga directamente no te quiero bien para que tu cuerpo lo sienta. Jung insistía en que el inconsciente no miente. Y lo que no se dice con palabras, se filtra en las acciones, en los tonos, en la energía. Uno de los signos más claros de que alguien cercano guarda hostilidad hacia ti es la tensión inexplicable que se respira cuando tú estás bien. Has tenido un avance importante, una buena noticia, un momento de plenitud, y esa persona reacciona con frialdad, con desinterés, incluso, con molestia. No lo expresa de forma obvia. Tal vez solo desvía la mirada, cambia de tema o suelta un comentario ambiguo. Pero tú lo notas. Esa falta de entusiasmo no es neutral. Es una negación emocional. Una incapacidad para alegrarse por ti. Y eso duele más de lo que estás dispuesto a admitir. Porque la felicidad, cuando no se puede compartir, pierde algo de su luz. No esperas aplausos desmedidos, solo un gesto sincero. Pero lo que recibes es una especie de muro invisible. Como si tu bienestar incomodara. Como si tu brillo molestara. Jung explicaba que cuando una persona no ha sanado su herida de inferioridad, puede convertir el éxito ajeno en un espejo insoportable. No es que quiera hacerte daño activamente, es que tu alegría activa su propio dolor. Lo más complejo de esto es que muchas veces esas personas no son conscientes de lo que sienten. Te dirán que todo está bien. Que se alegran por ti. Pero algo en su comportamiento te dice lo contrario. No hay calidez en sus palabras. No hay presencia en sus gestos. Solo una energía tensa, contenida, que no logra disimularse del todo. Y entonces empiezas a reprimir tus propias emociones para no incomodar. Te vuelves pequeño. Empiezas a ocultar tus logros, tus avances, tus alegrías, porque sabes que no van a ser recibidas con amor. Y eso, sin darte cuenta, te encierra en una cárcel emocional. Así es como se va apagando la autenticidad en una relación. Cuando empiezas a ocultarte para no incomodar al otro, ya no estás compartiendo desde la verdad. Estás sobreviviendo. Y eso, a largo plazo, desgasta más que cualquier discusión abierta. Jung decía que la represión emocional genera síntomas. Y una relación donde tienes que reprimir tu alegría, tu vulnerabilidad o tu entusiasmo, inevitablemente se convierte en un campo de tensión permanente. A esto se le suma otro signo profundo, la constante necesidad de controlar tus elecciones. Esa persona no solo opina sobre tus decisiones, busca influirlas, dirigirlas, modificarlas. Se disfraza de consejo, de preocupación, de solo quiero ayudarte. Pero en el fondo, hay una pulsión de dominio. Una necesidad de que hagas las cosas a su manera. Jung enseñaba que quien intenta controlar al otro, casi siempre está luchando con su propio desorden interno. Y al no poder gobernar su mundo, intenta gobernar el tuyo.
La manipulación emocional rara vez se presenta de forma directa. No es un haz lo que yo digo o te alejas de mí. Es más bien un yo en tu lugar no haría eso, o si tú me tuvieras confianza, me escucharías, o no quiero verte fracasar. Son frases que suenan amorosas, pero que están cargadas de presión, de juicio y de miedo proyectado. En el fondo, buscan instalar la duda en ti. Hacerte sentir que no sabes decidir por ti mismo, que necesitas su guía, su visión, su opinión, para no equivocarte. Y sin darte cuenta, te vas plegando. Tomas decisiones con miedo a decepcionarle. Postergas tus impulsos para no ser juzgado. Modificas tus planes para no generar conflicto. Y cuando eso pasa, ya no estás siendo tú. Estás viviendo a través del filtro de otro. Jung lo explicaba de forma contundente: el crecimiento real implica recuperar la autonomía del yo. Todo intento de control externo, por más disfrazado que esté, es una invasión a tu libertad psíquica. Estas dinámicas muchas veces vienen de personas que han tenido una gran influencia en tu vida. Padres, hermanos, parejas, amistades profundas. Y por eso cuesta tanto reconocerlo. Porque no quieres creer que alguien que amas pueda estar dañándote. Pero el amor no debe servir como excusa para permitir dinámicas que te limitan o te empequeñecen. Amar también implica poner límites. Y a veces, protegerte de alguien que no sabe contener su sombra es el mayor acto de amor propio que puedes tener. Otro patrón revelador es la crítica disfrazada de preocupación. No te dicen directamente estás mal, pero cada cosa que haces es objeto de análisis, duda o corrección. Si hablas de tus planes, cuestionan tu capacidad. Si compartes tus emociones, minimizan tu dolor. Si sueñas en grande, te hacen sentir ingenuo. Esa crítica constante no viene del deseo de ayudarte. Viene del miedo. Del resentimiento. De la imposibilidad de ver en ti algo que ellos mismos no se permiten ser. Y ese juicio, cuando se vuelve crónico, termina instalándose dentro de ti. Empiezas a preguntarte si realmente estás equivocado. Si tu intuición es confiable. Si lo que deseas tiene sentido. Porque cuando alguien te repite lo suficiente que no estás listo, que no puedes, que estás fallando, al final, una parte de ti lo cree. Y ahí es donde el daño deja de ser externo y se vuelve interno. Te autosaboteas. Te abandonas. Te limitas. Y todo porque absorbiste como verdad lo que en realidad era una proyección del otro. Jung decía que los vínculos tienen el poder de revelarnos quiénes somos, pero también pueden distorsionarnos profundamente si no hay conciencia. Y esta distorsión ocurre cuando permitimos que otro proyecte su sombra sobre nuestra identidad. No estás aquí para ser el contenedor de las heridas no resueltas de nadie. No viniste a esta vida para cargar con la frustración, el miedo o la inseguridad de otros. Tu existencia tiene valor por sí misma. Y es tu responsabilidad cuidar de ella. Cuando empiezas a ver todo esto con claridad, la culpa desaparece. Dejas de justificar lo injustificable. Dejas de romantizar el maltrato emocional. Y comienzas a ver que el respeto, la empatía, el apoyo genuino, no son lujos, son lo mínimo indispensable. Nadie que te ame verdaderamente va a competir contigo, minimizarte, manipularte o sabotearte. Porque el amor no hiere de forma sistemática. El amor no necesita doble intención. El amor no se siente como una trampa. No hay nada más liberador que ver con claridad. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Y aunque duela, aunque remueva capas profundas de tu historia emocional, ese momento de revelación es también el inicio de una transformación. Jung decía que el verdadero despertar ocurre cuando la sombra se ilumina, cuando dejamos de temerle y empezamos a integrarla. Y eso aplica tanto para nosotros como para quienes nos rodean. No se trata solo de descubrir quién nos hiere, sino de entender por qué esa herida ha estado abierta tanto tiempo sin que la atendamos. Muchos de estos vínculos dañinos no aparecen de la nada. Son prolongaciones de experiencias pasadas no resueltas. Heridas de infancia. Carencias afectivas. Necesidades de aprobación que no fueron satisfechas. Y es por eso que, a veces, aguantamos demasiado. Porque inconscientemente estamos esperando que esa persona nos dé lo que nunca nos dieron antes: validación, reconocimiento, afecto.
Pero esperar eso de alguien que no tiene ni siquiera una relación sana consigo mismo es seguir alimentando una herida desde la carencia. Aquí es donde empieza el trabajo profundo, darte cuenta de que mereces algo distinto. No perfecto, no idealizado, pero sí real. Genuino. Honesto. Un lazo donde puedas ser tú, sin filtros, sin miedo, sin la necesidad constante de protegerte. Un vínculo donde tus logros se celebren, tus emociones se reciban, tus límites se respeten. No porque el otro sea perfecto, sino porque ha hecho su propio trabajo interno. Porque ha mirado su sombra y no necesita proyectarla en ti. Esa es la gran diferencia entre una relación sana y una tóxica. En una, el otro se hace responsable de sí mismo, en la otra, te convierte en el espejo donde vuelca lo que no sabe gestionar. Y nadie merece vivir siendo ese espejo. Nadie merece una vida donde tenga que desconfiar del afecto, donde cada conversación sea un campo minado, donde cada gesto de éxito despierte hostilidad en lugar de alegría. Jung afirmaba que lo que negamos de nosotros mismos acaba dominándonos desde las sombras. Y en muchos casos, esas sombras no son tuyas, pero si no las reconoces, se te adhieren. Te hacen dudar de tu luz, de tu intuición, de tu valor. Por eso es fundamental aprender a decir basta. Basta de justificar el desprecio disfrazado de broma. Basta de aceptar el juicio como si fuera guía. Basta de silenciar tu emoción para no incomodar. Basta de vivir adaptándote a relaciones que no te respetan. Esto no significa que debas irte de todo ni cortar de tajo con todos los vínculos que muestran alguna de estas señales. A veces basta con poner límites. Con hablar con claridad. Con decir, esto me duele, esto no lo acepto, esto no lo quiero más en mi vida. Otras veces, si toca soltar. Porque hay lazos que ya están tan contaminados por el resentimiento, la envidia o la manipulación, que quedarse solo prolonga el daño. La elección no es fácil, pero es necesaria. Porque quedarte donde no hay reciprocidad, solo por miedo a quedarte solo, es una forma de traicionarte. Y Jung lo dijo con contundencia, aquello a lo que no te enfrentas termina controlando tu vida. Así que si llevas tiempo sintiendo que algo no está bien con alguien cercano, si tu cuerpo se tensa cada vez que hablas con esa persona, si tu energía se drena en lugar de elevarse, escúchate. No lo estás imaginando. Tu alma está pidiendo aire. No necesitas pruebas formales para reconocer una relación nociva. Tu intuición es suficiente. Tu incomodidad es una alerta legítima. No todas las heridas sangran por fuera. Algunas lo hacen en silencio, todos los días. Y cuando por fin decides atenderlas, por fin empiezas a sanar. No desde el odio, no desde la rabia, sino desde la dignidad. Desde el acto profundo de decir, esto ya no lo acepto más. Y en ese momento, algo cambia. Ya no necesitas convencer a nadie de que te valore. Ya no necesitas mendigar afecto. Ya no te esfuerzas por ser suficiente para quien nunca va a verte de verdad. Porque comprendes que lo que alguien no reconoce en ti, dice más de su ceguera que de tu valor. Y entonces, como decía Jung, empiezas a vivir desde un yo más auténtico. Más libre. Más consciente. Las relaciones no son fáciles. Todos llevamos heridas. Todos tenemos sombra. Pero la diferencia está en la disposición a trabajar con eso. En reconocer lo que proyectamos. En estar dispuestos a reparar, a crecer, a no herir. Quien no tiene esa disposición, terminará descargando su basura emocional sobre ti. Y tu única responsabilidad será no recibirla. A veces, la persona que te odia en secreto no te grita, no te empuja, no te golpea. Te sonríe. Te abraza. Te dice que te quiere. Pero en sus actos, en sus silencios, en sus ausencias emocionales, te está diciendo otra cosa. Te está mostrando su conflicto, su sombra, su desorden. Y aunque no siempre lo haga con intención maliciosa, el daño es real. Por eso, este es un llamado a mirar con ojos despiertos. A revisar tus vínculos con honestidad. A dejar de normalizar lo que duele. A dejar de justificar lo que confunde. No todo lo que brilla es oro. No toda cercanía es amor. Y no toda relación merece ser sostenida solo por el tiempo que lleva o los recuerdos que guarda. Recuerda que tu energía, tu bienestar y tu paz no son negociables.
Tienes derecho a rodearte de personas que te miren con verdad, que te celebren con el alma y que te acompañen desde la empatía, no desde el juicio. Tienes derecho a relaciones que sumen, no que resten. Que sanen, no que hieran. Que iluminen, no que oscurezcan. Y si hoy reconociste alguna de estas señales en tu entorno, no lo tomes como una sentencia, sino como una oportunidad. La oportunidad de elegir distinto. De vivir con más conciencia. De proteger lo que eres. Y, sobre todo, de no seguir siendo el blanco de las sombras ajenas. Jung decía que lo que iluminas en tu interior, deja de gobernarte desde la oscuridad. Así que ilumina. Nómbralo. Atrévete a ver. Y, si es necesario, atrévete también a soltar. Y si todo esto resonó contigo, si sentiste que de alguna forma este mensaje te ayudó a ver con más claridad, entonces te invito a quedarte cerca. Este espacio está hecho para explorar el alma humana, para entendernos mejor, para sanar lo que durante años hemos callado. Puedes suscribirte si quieres seguir recibiendo estas reflexiones. Y si este contenido te pareció valioso, compártelo con alguien que lo necesite. Tal vez, con un solo gesto, puedas iluminar la sombra de otro. Aquí seguimos, juntos, aprendiendo a mirar con el corazón.